Bueno, pues saludos a todos, otro nuevo episodio de Vitaminas WordPress. En esta ocasión pues vamos a hacer algo diferente, vamos a hacer una entrevista. Este tipo de vídeos pues bueno, lo vamos a hacer una vez al mes y vamos a intentar traeros pues a gente que merezca la pena, que esté muy metida en el mundo de marketing online y sobre todo en el mundo WordPress, que es lo que nosotros notamos, ¿vale? Seguiremos intentando vitaminar vuestro WordPress y mineralizarlo, como siempre. Y bueno, el invitado de hoy se llama Óscar Feito. Dudo que alguien no lo conozca, pero bueno, si no lo conozcas, seguramente pues vete a oscarfeito.com y allí podrás ver todo lo que hace. Suscríbete a su podcast. Tiene un podcast que se llama La Academia de Marketing Online, que es uno de los podcasts en español más escuchados sobre marketing digital, emprendimiento y negocios en internet. Y bueno, acaba de lanzar su web en WordPress, oscarfeito.com, y quería un poco hablar con él pues para que nos dijera un poco la experiencia que ha tenido. Él venía de Blogger, ha hecho una migración a WordPress y bueno, hablaremos de todo eso en la segunda parte de la entrevista. También está pendiente de sacar su nuevo libro que se llama Mimbres Mentales. Y bueno, pues bienvenido Óscar, vamos con él. Muchas gracias, Iñaki, encantado de estar aquí y la verdad es que pues un honor y un privilegio inaugurar esta nueva sesión de vitaminas. Te agradezco mucho que nos hayas dado la ocasión de entrevistarte, la verdad, y que seas el primero. Pues bueno, para nosotros es un enorme honor y bueno, cuando tengamos ya 30 o 40 entrevistas hechas, nos acordaremos de ti, de que fuiste el primero y el que creyó en este proyecto, ¿vale? No, desde luego, es un honor y nada, y estoy seguro que, vamos, igual que las otras vitaminas que estáis haciendo, pues yo creo que va por muy buen camino, así que vamos a ver. Bueno, lo importante, estamos intentando ayudar a la gente y yo creo que a través de entrevistas también las podemos ayudar. Oye, cuéntanos brevemente tu background, aunque yo he contado algo, pero bueno, sí que quiero que recalques tú lo que te interesa. Pues voy a ser breve para que podamos centrarnos en lo que probablemente quiere la audiencia. Yo me dedico profesionalmente al marketing online y los negocios en internet desde hace ya casi 16 años ya. Empecé por casualidad, porque yo empecé trabajando en banca de inversión y realmente entré en contacto con las empresas de internet por pura casualidad. Yo trabajé en Londres en un banco y es cuando empecé a ver un poco el fenómeno pues en los años 90 de los eBay, de los Amazon, de todo este tipo de empresas cuando salían y empezaban a transformar el mundo, ¿no? Entonces yo lo vi precisamente como eso, ¿no? Como una oportunidad de realmente entrar en un sector que no era un sector de por sí. O sea, internet no era un sector, sino que era algo que afectaba a todos los sectores, porque afectaba el ocio, afectaba la productividad, afectaba el broadcasting, afectaba el comercio, afectaba absolutamente todo, ¿no? Entonces yo vi que internet, claro, ahí en el banco se enfocaba como un sector, o sea, las empresas se agrupaban, pues utilities o empresas de energía o empresas de moda o empresas de tal, internet, pero claro, yo veía que internet no era un sector, era algo que iba a tocar todos los sectores. Entonces, bueno, ese fue mi primer contacto con internet. Al poco tiempo volví a España, empecé a trabajar en Terra, que Terra fue la filial de internet del grupo Telefónica, que llegó a ser una de las mayores empresas de internet del mundo, era ISP, fue el primer gran portal español, el primer gran buscador español, con presencia, por supuesto, en España, en Latinoamérica, una empresa muy potente. Y al poco tiempo de estar en Terra, no estuve ni un año y ya monté mi primer negocio en internet, ¿no? Mi primer negocio en internet era una startup más tradicional, que podríamos decir, en cuanto a que inventamos un producto, inventamos una tecnología, desarrollamos una tecnología, éramos 3 socios fundadores, llegamos a ser 20, 30 empleados con oficinas en Madrid y en Barcelona. Y bueno, pues era una empresa, digamos, más cuando uno piensa startups a lo Silicon Valley, a lo Y Combinator, más un poco el ecosistema de startup tradicional. Lo que hacía esa empresa empezó siendo un comparador de productos a través del móvil, un comparador de precios. La filosofía es que uno pudiera coger su teléfono móvil, escanear el código de barras de un producto y hacer comparativas de precios para ahorrarse dinero en sus compras, con varios pequeños inconvenientes, por ejemplo, que no existían los móviles con cámara por aquel entonces, por el año 2000, con lo cual tenías que teclear el código de barras con un SMS. Luego descubrimos que las tiendas físicas no tenían
no tenían una base de datos centralizada de productos con los precios, con lo cual muchas veces no había forma de saber el precio de un producto en distintas tiendas. Con lo cual, bueno, pues y lo que ahora se llama iterar, nosotros iteramos, que era evita pegarte el guantazo, y lo que hicimos fue convertir ese comparador de precios a través del móvil en una especie de plataforma de anuncios contextuales de tiendas online y llevarlo del móvil a internet, y en lugar de coger ficheros de productos de tiendas físicas, cogíamos ficheros de productos de tiendas online. Y ahí ya explotó, la verdad. La cosa explotó por accidente, porque fue un cúmulo de accidentes. Bueno. Y empezamos a generar, pues llegamos a generar 1.000 millones de impresiones publicitarias al mes. 1.000 millones de impresiones publicitarias, cualquiera que esté metido en el mundo de la publicidad, es mucho, ¿no? Gestionábamos anuncios, era una especie de Google AdSense. O sea, realmente inventamos una especie de Google AdSense, pero que los rotaban productos de consumo con su fotito, con su precio, y lo que hacíamos era colocarlos en la portada del Mundo, de Terra, del País, de los principales portales y medios de comunicación de España. Cada vez que el usuario hacía un clic, igual que AdSense, al anunciante se le cobraba unos céntimos y nos repartíamos esos céntimos con el publisher, en este caso el portal o el medio de comunicación. Y esto pues fue una alegría, un festival de desarrollo, de tecnología, de descubrir un poco en qué consistía todo esto. En 2010 aproximadamente se vendió la empresa, la vendimos al grupo Antevenio, que es una multinacional basada en España también, una empresa grande, factura 20-30 millones de euros, tiene oficinas en Milán, tiene oficinas en México y un montón de países más. Y bueno, al final ya, pues después de vender esa empresa por una cantidad importante y poder permitirte el lujo de pensar en qué es lo que querías hacer, pues decidí crear lo que es la Academia de Marketing Online, que es a lo que me dedico ahora, que realmente es un blog y un podcast, como has mencionado en la introducción, dirigida a realmente ayudar a emprendedores a dar toda esa información que a mí me hubiera gustado haber tenido cuando yo empecé con mis negocios en Internet, ¿no? Entonces, principalmente, pues a través del blog y a través de esos episodios de audio en el podcast, lo que hago es compartir todo lo que yo he aprendido sobre generación de audiencias, sobre monetización y lo que yo llamo pues los mimbres mentales del emprendedor, o digamos lo que es el mindset o la mentalidad, que al final, por lo que yo he visto, es lo más importante de todo y realmente es el factor decisivo en los negocios, ¿no? Sí, déjame decirte nada más que tu podcast es realmente adictivo, porque yo llevo como una semana sin salir a correr porque he estado enfermo y he estado de viaje, y la verdad es que tengo ganas de salir a correr solo por escuchar el podcast. Yo siempre escucho tu podcast cuando salgo a correr, y la verdad es que entretiene mucho, aprendo mucho, y es una forma de motivarme para salir a correr, fíjate. Pues nada, pues mira qué bien, me alegro un montón, y la verdad es que estoy emocionado con el tema del podcasting, y soy un firme creyente en el enorme potencial que tiene, ¿no? Y por lo que dices, ¿no? Primero porque es algo que puedes escuchar y puedes aprender o puedes entretenerte, porque hay podcasts de todo tipo de cosas. Yo escucho podcasts de marketing, pero también escucho podcasts de cine y de videojuegos y de un montón de cosas que a mí me interesan, ¿no? Entonces puedes hacerlo sobre la marcha, bien corriendo, o bien mientras si estás haciendo la casa, o si estás paseando al perro, o si estás en la cama con las luces apagadas, o en el coche. Y segundo, porque se establece una conexión con la audiencia muy potente, ¿no? Porque claro, hoy en día no puedes pedirle a tu audiencia que se lea un post de 2.500 palabras, o que te preste atención individida en un vídeo, y además el vídeo pues tienes que tener una calidad de producción que sea muy buena para resultar convincente. Y no todo el mundo tiene pues esa capacidad, no todo el mundo tiene la fotogenia de salir en vídeo, no todo el mundo tiene esa soltura delante de una cámara. Pero el podcast, en cambio, pues a mí me encanta producirlo, y yo creo que esa pasión a la hora de crear el contenido en ese formato se transmite, porque no es la primera vez que me lo dicen, afortunadamente, de gente que ha salido a montar en bicicleta, y estoy pensando en un oyente y se da cuenta que no tiene batería o que no ha cargado el último episodio y tiene que volver a casa. Me ha pasado. A cargarlo, sí. Sí, es verdad, sí. Oye, ¿tú crees que un podcast como herramienta de marketing online es aplicable para cualquier negocio online, o hay algunos que es mejor que no lo apliquen? A ver, yo, como todo, pues supongo que siempre habrá algún tipo de excepción, ¿no? Pero por regla general,
yo lo que estoy viendo es que es para todos los negocios, ¿no? El tema es cómo lo enfocas, porque dependiendo del tipo de negocio que tengas, el podcast se puede enfocar de una forma u otra, lo que quiere decir que no es la misma estructura de podcast y no es la misma filosofía de podcast la que puede funcionar para todos los negocios. Ahora bien, ¿en todos los nichos de mercado? Pues yo creo que sí, ¿no? Porque al final un podcast no es ni más ni menos que una forma ultra eficaz de content marketing, ¿no? Esto que ahora todo el mundo se llena la boca de hablar de content marketing y marketing de contenidos cuando realmente muy poca gente sabe por qué es tan importante. Lo hacen porque el de al lado lo está haciendo porque su competencia tiene un blog. El objetivo del content marketing es establecer una relación con tu audiencia potencial antes incluso de que se conviertan en clientes, ¿no? Tú ofreces productos y servicios, pero antes incluso de que alguien sepa que tienes un producto o que sepa que lo necesite, tú le estás aportando valor a través de Vitaminas WordPress en YouTube, a través de vuestro blog, a través de vuestras guías. Algunas de esas personas van a ser clientes, o sea, eso es el content marketing en su esencia. Por lo tanto, cualquier negocio que haga content marketing, es decir, que tenga una web, que tenga un blog, que haga vídeos en YouTube, que haga redes sociales, el podcast está perfectamente indicado. Yo he visto casos de podcast de éxito, por ejemplo, en viajes, es decir, empresas que venden servicios como una agencia de viajes. Qué mejor forma de trasladar esa confianza a tu público que a través de un podcast, ¿no? A mí me encanta, pues, cuando una agencia de viajes me dice que venden viajes exóticos y yo veo su podcast y veo que tienen episodios de 45 minutos sobre destinos exóticos y veo que los empleados de esa agencia de verdad entienden y han estado en esos lugares, pues yo me fío de lo que me dicen, o sea, tengo muchas más probabilidades de contratar con ellos. E-commerce, por supuesto, si tú tienes un e-commerce de fotografía, hombre, pues qué mejor que hacer un podcast de fotografía donde hables pues de técnicas de composición, que hagas reviews de material y donde realmente tengas ese deseo. Empresas de servicios, pues mira, uno de los podcasts que escucho yo americanos que se llama Conversion Cast, que va todo sobre optimización de CRO, de tasas de optimización de conversiones. Los que lo han creado son Lead Pages, que es un software muy conocido para creación de landing pages que muchos de los espectadores lo conocerán perfectamente. Con lo cual casa perfectamente con el tipo de servicio que están ofreciendo. O sea, y luego, ¿qué pasa? Que si hay una empresa como, por ejemplo, General Electric, que tiene de todo y que hace de todo y que no encuentran el encaje del podcast, también lo están creando. Lo que están haciendo es storytelling. O sea, ellos están diciendo, bueno, ¿quién consume nuestros productos? Pues todo el mundo, por ejemplo, en Estados Unidos, porque tienen desde productos médicos hasta electrodomésticos. Sí. Entonces, ¿qué hacen? Hacen un podcast donde cuentan historias. Hace poco hicieron una historia de terror en secuencial, en 10 o 12 episodios, copiando Serial, por otro lado, que era otro podcast que había salido, con lo cual, para mí me parece fascinante. Y hoy mismo, Iñaki, he leído hoy un artículo, que, bueno, el artículo es de septiembre, yo lo he leído hoy, sobre que los millennials en Estados Unidos están ya sustituyendo los blogs por los podcasts para construir su marca personal. Sí. Con lo cual, hay muchos indicadores que dicen que esto del podcasting ya no es una moda un blip, ¿no? Como pudo ser en su día Vine o como tantas otras herramientas que salen, o Meerkat, cuando salió Meerkat antes de que Periscope se hiciera con el vídeo en directo. Ahí realmente yo creo firmemente en ello y he visto unos resultados extraordinarios en cuanto a nivel de engagement. O sea, yo estoy hablando contigo ahora porque nos hemos conocido a través del podcast. Sí, sí, totalmente. O sea, así de sencillo, o sea, realmente. Sí. Sí, la verdad es que yo creo que estoy de acuerdo contigo, que los formatos hoy en día se están cambiando y no seré yo el que mate a los blogs, pero realmente... No, claro. Bueno, pues los podcasts están cogiendo su parte, el vídeo también está, creo que es muy importante y está pegando muy fuerte y bueno, yo creo que es... No, para mí hábitos, ¿no? El blog sigue siendo absolutamente fundamental y te voy a decir otra cosa. Por ejemplo, yo el contenido que yo creo para mi podcast es porque previamente lo he publicado en el blog. Hay gente que lo prefiere leer, hay gente que lo prefiere escuchar. Por lo tanto, ese contenido para mí el blog sigue siendo absolutamente fundamental y ahora hablaremos en más detalle del blog. Este es un tema importante, claro, porque al final no solo es que tú estés haciendo el podcast, sino que el podcast es una herramienta más para atraer potenciales clientes, pero donde haces la conversión realmente es en tu blog o en tu web. Efectivamente, o sea, tú luego, esa gente que te escucha en el podcast, pues hay llamadas a la acción en tu podcast, pueden suscribirse a tu lista, pueden comprar un producto, un servicio, pueden contratarte una consultoría, un coaching, una mentoría o cualquier otro tipo de producto. Entonces, al final yo creo que el blog es la base de todo. El blog, todo gira en torno al blog, es como el que tiene un canal de YouTube. Tú no puedes depender de los algoritmos de YouTube, tú no puedes depender de los algoritmos de Facebook. Ya hemos visto lo que hizo Facebook con el alcance orgánico. Twitter va por el mismo camino. El día de mañana iTunes puede decir que todos los podcasts fuera
porque sí. Y entonces, claro, pierdes de golpe. Ya hemos visto lo que pasa con el SEO. Entonces, al final yo creo que el hecho de probar distintos canales de content marketing para que tu mensaje llegue a distintas personas en distintos momentos, en distintos puntos, es importante, pero eso no quita que uno al final tenga que tenerlo todo girando alrededor de un blog y de una marca. Es que al final es lo único que tú controlas. El resto son plataformas externas y eso yo siempre se lo decimos. El resto son plataformas externas, claro. Y efectivamente a la gente dice, no, porque yo los audios de mi podcast están accesibles a través de un feed. Y es cierto, o sea, al final un podcast no es más que una colección de archivos MP3 que se sindican a través de un feed, y luego hay un lector que recoge esos episodios y punto. ¿Qué pasa? Que al final el 60, el 70, el 80, el 90% de tus oyentes vienen en iTunes. Claro. Pues claro, es tan arriesgado construir tu negocio sobre lo que llaman pues un real estate o un terreno alquilado, llámase Google, llámase Facebook, llámase quién. A mí me da miedo. Otra cosa es que sea tu hobby. Bueno, pues oye, si mañana cierra o Twitter me cambia el algoritmo o Facebook, pues ya me busco otra cosa. No, claro. Pero cuando es tu negocio... Yo no puedo depender de que mi comunicación con mi público dependa de iTunes o de Google o de quién. Sí. No, el secreto también es diversificarse. Oye, vamos a cambiar un poco de ritmo y te voy a hacer una pregunta que, aunque es muy repetida, ya la he escuchado muchas veces, yo siempre se la hago, yo me relaciono mucho con emprendedores y startups y siempre les hago la misma pregunta a todo el que puedo. Vamos, soy un poco pesado en ese sentido, pero sí que les pregunto... ¿Cuál es su opinión a base de si el emprendedor nace o se hace? ¿Tú qué opinas? Pues a ver, yo creo que hay emprendedores que nacen, sin lugar a dudas, los hay y me parece admirable, y todo el que escuche mi podcast sabe que yo soy mega fan de Walt Disney. De hecho, tengo aquí una cosa... Este es mi héroe. Aquí tienes a Walt Disney en directo. Entonces, para mí realmente hay emprendedores como Richard Branson o como Steve Jobs que desde el minuto cero han nacido emprendedores. Entonces, sin lugar a dudas, hay emprendedores que nacen y todos leemos las historias. Esas historias son muy bonitas, del chaval que estaba vendiendo limonada en la puerta del cole con 8 años y con 10 años estaba vendiendo cromos en el colegio y repartiendo el periódico. Todas estas historias se oyen, pero también se hace. En mi caso, yo me considero un emprendedor como el que más, y yo empecé a emprender por accidente porque me aburría un poco con lo que estaba haciendo y quería hacer otras cosas sin el rollo burocrático que implicaba estar, por ejemplo, en una gran multinacional como Terra. Entonces yo aprendí a emprender y hoy día es mi vida y me cuesta verme haciendo otra cosa, ¿no? Y yo empecé a emprender, pero no porque lo vi como una opción viable y me leía los libros de autoayuda, no, fue porque surgió y desde entonces no he vuelto a mirar atrás. Han pasado ya 15 años, o sea, realmente yo creo que perfectamente se hace y hay muchos ejemplos. Yo he estudiado muchos casos, o sea, Ray Kroc, por ejemplo, el fundador de McDonald's, creo que lo montó con 50 y pico tacos. El de Marvel también, de los cómics también, Zagat, la guía Zagat, que compró Google por 200 y pico millones de dólares y que de hecho tuvimos a un español llevándolo, a Bernardo Hernández en Google. Lo montaron también con 40, 50 años, era su primer negocio, ¿no? O sea, realmente muchos emprendedores de éxito, el creador de WhatsApp tenía más de 30 años cuando lo creó, no era o sea, el emprendedor frecuentemente se hace, o sea, hay casos donde se nace, pero yo creo que si alguien no ha sentido hasta el momento o sea, no tiene por qué sentirse mal. Mucha gente piensa, no, yo es que nunca he sido emprendedor, yo nunca he tenido este carácter, a mí no me llama. Pero eso no quiere decir nada. Yo creo que eso está perfecto. Sí, me gusta tu respuesta por eso, porque parece que los emprendedores son, o en algún momento han sido como algo que es como la sangre azul, ¿no? Algo que está destinado para unos pocos, y yo creo que no. Yo creo que al final te puedes hacer emprendedor perfectamente, y tu caso... No, es más, yo lo que creo es que la gente precisamente que ha experimentado la cultura corporativa que podríamos llamar convencional, de, oye, pues yo estudio una carrera, estudio tal, luego entro en un trabajo. Muchas veces esa gente que son los que empiezan a emprender con 30 años o 35, son precisamente los que tienen más probabilidades de éxito. O sea, es decir, los que empiezan más tarde. ¿Por qué? Primero, porque tienen más experiencia acumulada, y para mí emprender es encontrar una solución a un problema que tiene un grupo de personas. Eso es emprender en su esencia, o sea, encontrar, identificar, lo podemos poner con palabras más bonitas como nicho de mercado, público objetivo, un pain point,
Pero en el fondo emprender es ayudar a otras personas, ¿no? La mejor forma de... Pues un chaval de 20 años puede querer cambiar el mundo, pero a lo mejor no tiene una idea muy clara de cuáles son los problemas reales de ese mundo, ¿vale? Entonces, yo creo que a medida que uno madura y uno tiene años y uno ve el mundo habitual de trabajo, de estar 8 o 10 horas al día trabajando en una empresa que no es tuya, que tal, que cual, pues identificas muchos problemas y ahí es donde surgen muchas ideas de, ostras, pues yo esto lo puedo corregir, yo puedo ayudar aquí, yo puedo aportar valor en esto, ¿no? Y entonces en ese sentido yo creo que esa experiencia que dan los años, igual que también, pues precisamente por haber comprobado todo lo negativo del sistema corporativo tradicional, de todas esas horas trabajando con un jefe que no te gusta, con un horario que no te gusta, con reuniones absurdas, con perder el tiempo con clientes que no son adecuados, eso te hace precisamente odiar más ese mundo y querer buscar con más ahínco otra cosa. Sí. Con lo cual esos dos factores de experiencia y de conocimiento sobre los problemas de no emprender, sobre el otro lado de la película, pues yo creo que puede fortalecer a muchas personas que luego cuando al final dan el salto, llevan tantos años pensando lo que quieren hacer y por qué quieren hacerlo, que son absolutamente imparables. Sí, correcto. Oye, ¿un acierto y un error tuyo como emprendedor? Mira, es que te quiero decir, me río porque el otro día lo hablaba con alguien y me hacía una pregunta similar, digo, mira, yo cometo errores y aciertos todos los días, esto cualquiera que haya emprendido sabe que esto es una montaña rusa y ya no te digo el mismo día, sino varias veces en el mismo día tienes un momento de subidón y momentos de bajón, varias veces en un mismo día. Esos momentos de bajón son por errores que has cometido, por cosas que has hecho mal, y esos subidones pues son por pequeños indicativos de que vas por el buen camino. Entonces, a ver, yo qué sé, el mayor acierto, yo creo que para mí el mayor acierto ha sido pensar realmente adaptarme a escuchar lo que quería mi audiencia. El mayor acierto yo creo que ha sido, cuando yo creé oscarfeito.com, que lo que llamamos hoy en día la Academia de Marketing Online, era un blog más de marketing online, como hay miles y mucho mejores, donde hablan de las técnicas para triunfar en Pinterest y en Instagram y trucos de AdWords y son cosas súper útiles, pero claro, yo tampoco podía competir con eso ni pensaba que con eso fuera a transformar la vida de mucha gente, ¿no? Son cosas que casi son un commodity hoy en día. Entonces, yo empezaba a escuchar y de verdad hice un esfuerzo por conocer a mi audiencia. Cada vez que me enviaban un mail, me lo leía, lo releía, respondía tochos, o sea, la gente lo sabe. Yo me he volcado con audiencia porque quería entender qué querían de verdad, ¿no? Y me fui dando cuenta de que cuando yo creé el blog, yo quería ayudarle a la gente a ganar un dinero extra en Internet. Pero poco a poco me fui dando cuenta de que lo que la gente quería ya no era tanto el dinero, por lo menos mi público, mi segmento de audiencia, lo que quería era sentir satisfacción personal, sentir una utilidad de que su vida tiene un propósito. Suena un poco exagerado, pero es que es así, porque a mí me escribe gente que dice, no, es que yo trabajo en una multinacional. El otro día un tío de una farmacéutica, jefe de ventas, con un equipo de 25 personas, con 40 tacos, y me dice, estoy adicto a tu podcast, quiero emprender, no tengo la necesidad, no necesito el dinero, voy sobrado, pero me siento vacío, o sea, que me falta algo en la vida, gano mucho dinero, tengo muchos equipos, tengo tal, pero quiero hacer algo por mi cuenta y quiero sentirme útil a la gente, o sea, quiero hacer algo que la gente me diga, tío, ostras, qué bueno, como acabas de decir tú con mi contenido, o sea, para mí eso es la mayor satisfacción de decir, joder, yo creo contenido que sé que ayuda a mucha gente y la gente me escribe mails, me cuenta su vida, sus problemas, y para mí yo creo que el mayor acierto ha sido saber escuchar, porque todo el mundo dice, no, tienes que escuchar a tu audiencia, tienes que prestar atención, pero nadie lo hace. La gente dice, yo quiero un blog de marketing y yo hago un blog de marketing. Y la gente me escribe y yo puedo hacer más caso o menos caso, pero yo sigo con mi blog de marketing. Sí. Y yo dije, ostras, la gente no quiere mi post de cómo triunfar en Facebook. La gente le interesa qué me pasó a mí un día que el perro del vecino no paraba de ladrar, el tío de la obra no paraba de dar martillazos, uno con la trompeta, el otro vecino con el paraguas o con el piano, sí. Y yo tenía que grabar un podcast. Yo creo que eso es lo que te hace empatizar y a partir de ahí, evidentemente luego ya sí hablarás de marketing online y demás, pero esos temas son los que te hacen humano y los que te hacen decir, si es que este es como yo, ¿no? Acierto ese, error, pues muchos errores, pero para mí un error muy importante es
no haber delegado muchas cosas a tiempo y no ir más rápido, para mí es un objetivo para lo que queda de este año y principios del que viene, y he empezado contigo, entonces para mí por eso te tengo mucho cariño, porque es el que me ha demostrado por los hechos que realmente es el camino a seguir, pero para mí el principal error es haber tardado tanto tiempo en haberme comido tantísimos marrones, que yo le cuento a la gente lo que hago y lo que he estado haciendo yo solo durante mucho tiempo, y la gente dice que estoy loco de la cabeza. Es que no es fácil delegar. Yo también tengo un problema con eso y cada vez lo consigo hacer mejor, pero es verdad que la delegación creo que es vital y y es que tropiezas y tropiezas en la misma piedra una y otra vez. Lo sabes, o sea, tú sabes que para empezar tu negocio, sí, y yo creo que yo sé por qué es, o sea, al principio cuando uno hace algo como hobby, bueno, obviamente pues le cuesta gastar dinero y le cuesta, entonces ahí es un problema de dinero, ¿de acuerdo? Cuando ya empiezas con un negocio, ¿qué pasa? Pues al principio no vas a ganar mucho dinero, vas a ganar, no sé, 1.000 euros, 2.000, 3.000 euros al mes. Bueno, pues empiezas con tu blog o con tu podcast o con tu YouTube y empiezas a ganar un dinero y dices, joder, estoy ganando 2.000 euros, ¿cómo me voy a gastar 1.000 en que me hagan las cosas? ¿Para qué? ¿Qué hago con el tiempo que me ahorro? ¿Me voy a mi casa 3 horas antes? Entonces, claro, lo difícil de delegar es, perfecto, me voy a quitar una serie de cosas de encima que la haga otra persona que está más cualificada y yo voy a aprovechar ese tiempo para hacer otra cosa. Mucha gente no sabe qué va a hacer con ese tiempo, con lo cual, ¿qué hace? Pues se va a casa 3 horas antes. Pero eso entonces no creces. Sí. Claro, el otro problema es cuando llegas a ese punto de decir, no, yo voy a mi ritmo y estoy creciendo todos los meses. El problema es que llegas a un plató, o sea, vas creciendo, pero llega un punto que solo ya para mantenerte ahí, ya te mantiene 10 horas al día. Solo decir, oye, yo en mi caso, yo publico un post todos los miércoles, publico un podcast los lunes, otro podcast los jueves, tengo un canal de YouTube con 11.000 suscriptores, así a lo tonto, o sea, quieras o no, esta gente hace preguntas de vez en cuando. Recibo, no sé, 15 o 20 correos todos los días que respondo, más tengo 2 cursos, es decir, con sus grupos correspondientes de alumnos y con sus consultas. Cada podcast tiene sus fotos, tiene su SEO, tiene su tal, tiene su cual. Al final, todas estas cosas quiere decir que yo no puedo estar pensando en el siguiente curso o en hacer un evento presencial que me gustaría hacer o un evento virtual o hacer más colaboraciones con otra gente, en realmente tener un crecimiento que ya no es decir, no, es que voy a crecer un 10% todos los meses, no, es decir, es que voy a multiplicar por 5 en 3 meses. Entonces, ¿Cómo decides las cosas a delegar? ¿Qué pauta sigues para delegar? Pues mira, me gustaría decirte que tengo 1.000 softwares y que tengo Asana conectado con no sé qué, Slack y tal, y digo, no, mira, yo me hago un Excel y digo, a ver, ¿qué hago yo todo el día? Bien, pues hago todo esto, todas estas cosas que te he contado, pues, por ejemplo, yo lo divido mi negocio en secciones, ¿no? Pues secciones, tienes productos que vendes, tienes un podcast, tienes un blog, tienes un canal de YouTube, perfecto. ¿Qué implica un podcast? Pues un podcast implica publicar 2 episodios a la semana. ¿Qué implica 2 episodios a la semana? Bueno, pues uno lo hago con invitados, pues implica buscar invitados, contactarles, convencerles, quedar con ellos, grabar la entrevista, hacer la foto, luego contactarles otra vez para decirles que se ha publicado el episodio, compartirlo en las redes sociales. Bueno, digamos que cada gran elemento de tu negocio se puede subdividir en cajitas. Entonces yo lo que veo es de todas esas cajitas, cuáles me quitan un tiempo y cuáles podría hacer otra persona. Bien porque lo hacen mejor que yo, o bien porque no requiere una técnica especialmente sofisticada, ¿no? O bien por las 2 cosas. Sí. Entonces, ahí es donde establezco la prioridad, ¿no? La idea es empezar por aquellas cosas que son más estándar. Pues, por ejemplo, crear imágenes para tus posts o para tus podcasts, pues es una cosa bastante estándar que se puede, digamos, aislar de todo lo demás. Pero el problema es que hay veces que hay cosas que están todas conectadas, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Pues, por ejemplo, que si yo quiero subcontratar la edición de un audio del podcast, claro, eso ya implica que alguien tiene que tener acceso a tu herramienta de podcast y luego tiene que... la idea es buscar cosas que estén aisladas entre sí, para que puedas empezar por una cosa y luego ir, digamos, abriendo, ¿no? Entonces, yo lo hago así, yo busco aquellas cosas que pienso cuando las hago. No debería estar haciendo esto. Esa es la primera... Efectivamente, yo creo que es cuando el valor que tú puedes aportar está mejor en otro lado que en esa tarea que es a lo mejor automática o que la puede hacer cualquiera o donde no aportas valor, ¿no? Aún así es muy difícil. Ya, no. Por supuesto que sí. Es difícil. Oye, vamos a hablar un poco ya de WordPress, ¿vale? Yo sé que
aparte de oscarfeito.com, tú has tenido otros blogs también, creo que en WordPress. Entonces, Sí. ¿cuál es tu experiencia previa con WordPress? Y luego hablamos un poco de la migración y demás, ¿vale? Bueno, pues yo la verdad es que yo siempre empecé con Blogger todas las cosas, ¿no? Es decir, yo siempre he sido una persona que ha trasteado mucho. Yo siempre digo que yo todo lo que he aprendido es haciendo. O sea, yo no he hecho ningún curso de marketing online ni de community management. Yo todo lo que he hecho ha sido porque he sido muy autodidacta. Tengo la inmensa suerte de ser 100% bilingüe, con lo cual pues siempre he estado muy metido en lo que se cocía en Estados Unidos y siempre he puesto en práctica. Entonces, yo escuchaba SEO y Black Hat y afiliación y todo, entonces yo hacía muchas cosas. Claro, en su día, como eran pruebas, yo lo hacía siempre, decía, pues para ahorrar el máximo dinero posible, pues yo descubrí Blogger, que era muy práctico, y yo empecé a hacer muchas cosas en Blogger. Era súper cómodo, lo tenía con mis claves de Google, con lo cual ya no tenía que buscar contraseñas ni nada, y funcionaba bien y le saqué mucho provecho a la plataforma. Entonces, yo empecé trabajando sobre eso. Claro, lo que pasa es que efectivamente para otros blogs, pues yo ya veía que, claro, que cuando yo empecé a hacer uso de razón, porque claro, cuando yo empecé con los blogs, pues no tenía tampoco la intención de convertirlos en negocios, ni tenía una idea, siquiera pensaba que alguien iba a leerlo. Ajá. Realmente, ¿no? Yo creo que el primer blog que hice fue de los parques de Disney, como no, y ahí empecé pues era un poco porque no había nada en español y yo quería un poco contar mi experiencia, pero era pues lo que era un blog en su día, una bitácora de viaje. O sea, era una bitácora o era un diario de viaje, un diario tuyo, era un diario para que leyeras tú y tus colegas. No era una cosa como decirlo, y voy a poner anuncios y luego voy a coger suscriptores y voy a monetizar. O sea, todo esto ni se me pasaba por la cabeza con los primeros blogs. Ahora, cuando ya empecé a ver que realmente esto tenía un potencial, que yo podía seguir escribiendo sobre cosas que me gustaban y que además se podía ganar dinero y que además podías crear vídeos y crearte tu propio mundo multimedia. Entonces ya vi que claro, que Blogger se me quedaba corto y entonces, claro, ya descubrí que todo el que sabía lo hacía sobre WordPress. Y entonces yo dije, ostras, claro, a mí nadie me lo había explicado. Yo esto lo descubrí por accidente y claro, cuando empecé a hurgar lo que era, me pareció un mundo auténtico es una plataforma increíble con un potencial brutal. Lo que pasa es que a mí me ha costado mucho adaptarme y todavía no me he adaptado porque son muchos años trabajando con otras herramientas. Y cuéntanos un poco el proceso, porque al final lo que has hecho con oscarfeito.com es pasarlo de la plataforma Blogger a un WordPress en servidor, un WordPress.org, ¿no? Sí. Pues... ¿Qué tal el procedimiento? ¿Tortuoso? ¿Sencillo? Pues mira, a ver, complicado, pero probablemente lo más difícil de todo fue no haberlo hecho antes. O sea, yo desde tomar la decisión de migrar de Blogger a WordPress hasta hacerlo, probablemente pasó más de un año tranquilamente. Más de un año de saber y probablemente un año antes ya estabas como en el fondo de la cabeza algo que te decía que no tenías que estar haciendo esto. Pero como que te lo quitabas de la cabeza, preferías pensar en otra cosa y decías, bueno, sí, total, mi tráfico viene a través del podcast, total, el blog no es tan importante, o sea, total, si yo no tengo ni anuncios en el blog, o sea, entonces, durante un año ya lo ignoras. Y ya cuando lo afrontas y dices, no, esto no puede ser, aún así pasa un año más porque ya estás metiéndote en el pellejo de lo que implica migrar un blog que tiene a lo mejor 130 posts, creo que tenía cuando se hizo la migración, hasta años de antigüedad, no sé, 9 años de antigüedad, 6 años, 7 años, una cosa así, ¿no? Entonces, claro, te pones en lo peor, ¿no? Empiezas a pensar en todo lo malo que va a pasar, ¿no? O sea, por un lado yo ya veía que a mí Blogger ya me limitaba, o sea, para lo que yo ya estaba haciendo y sobre todo que yo ya estaba construyendo un negocio donde mi marca personal era muy importante, donde el aspecto visual y la estética es importante, donde las funcionalidades que yo quería hacer directamente ya no podía hacerlas con Blogger. O sea, yo había exprimido Blogger al máximo, pero había cosas que no se podían hacer, o sea, cosas de rendimiento, cosas de muchos plugins que te solucionaban la vida para muchas cosas con Blogger no se podían utilizar.
Y de la misma forma que parece que en su día Google sí que le daba cierta prioridad a Blogger en el tema de SEO, parece que al final se han girado las tornas, ¿no? Y ahora es todo lo contrario, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora mismo los blogs nuevos de Blogger no se puede meter AdSense, no lo permiten. Yo cuando empecé a crear los primeros blogs en Blogger sí se podía meter AdSense, ahora ya no. Entonces, es curioso, ¿no? Entonces, yo al final ya puse en la balanza lo positivo y lo negativo que podía pasar, y ya claro, te creas todas las películas de que vas a perder todos los rankings, de que vas a perder todo el SEO, de que vas a perder... Entonces claro, al final la conclusión es, sí que puede pasarte todo eso, pero cuanto más esperes, pues peor. Obviamente va a ser peor. Sí, y entonces... una de las preguntas que nos hacen mucho es eso, y de hecho creo que tenemos un vídeo por ahí explicándolo de por qué WordPress.org mejor que WordPress.com, que WordPress.com es un poco el paralelo a Blogger, es lo mismo, igual Wix o Jimdo o cualquier otra de estas plataformas que son gratuitas. Y bueno, la verdad es que hay veces que nos encontramos con clientes que van con esa plataforma, con una plataforma gratuita, y claro, no se dan cuenta de que si vas en serio con tu negocio online no puedes ir con una plataforma gratuita porque no te permite crecer, no te permite todas estas cosas que nos estás diciendo que... No. Dime. Yo te digo, por ejemplo, a efectos de rendimiento, Blogger iba muy bien, o sea, iba bien, la verdad. Son servidores de Google y entonces en ese sentido, pues el rendimiento no había ningún problema, pero estéticamente ya era un absoluto desastre, ¿no? O sea, había muchas cosas que no puedes hacer. Entonces, claro, a mí me incomodaba el hecho de decir, hombre, yo estoy creando un negocio de esto y lo estoy haciendo sobre una plataforma que mañana pueden cerrar. O sea, mañana Google puede decir, cerramos Blogger, como hemos cerrado Picasa. Sí. O sea, decir, no nos sale rentable, lo vamos a cerrar. O como el día que de repente, un buen día, Google decidió que tenías que tener el aviso de cookies y tenía que salir, pum, así, arriba. Yo tenía un Hello Bar arriba, entonces me descuadró todo de un día para otro porque Google decidió que a partir de ahora a todos los blogs iba a meter eso. O como cuando un día decidió que iba a redireccionar todos los dominios .blogspot.com al dominio, al TLD local de cada país. O sea, tú entras en oscarfeito.blogspot.com y te lleva .com.es si estabas en España, o .com. no sé qué si estabas en Argentina, .com.ar, o... ¿Por qué? Pues la idea era que si se censuraba en un determinado país, el gobierno decidía pues que tu blog no se podía leer, pues ellos simplemente podían ir cortando las redirecciones en cada país correspondiente. O sea, en teoría, esto era la volvemos otra vez al mismo tema de antes. Al final tienes una web que no controlas, entonces si se supone que la base de todo tu negocio online y donde se generan las conversiones es en tu web y no la controlas, pues ya estás palmando ahí, vamos. No sé, pues al final yo creo que la idea es eso, o sea, es saber, si tú estás construyendo un negocio, tú tienes que hacer una serie de inversiones. O sea, a ver, hay gente, supongo que hay varios motivos, pero o sea, un motivo es el tema de la comodidad. Bueno, como era mi caso, yo he empezado con Blogger. O sea, mi caso no era un problema de dinero. O sea, yo estaba invirtiendo en otras herramientas de pago. Yo tengo un hosting de Libsyn para mi podcast. Yo tengo Aweber. O sea, tengo una plataforma de email marketing. O sea, mi problema no era pagar. Sí. Mi problema era la comodidad. Yo ya había empezado en Blogger. Yo ya he empezado. Tengo una marca que yo creo que es bastante increíble lo que se llegó a hacer con Blogger, la verdad. Porque, o sea, haber llegado hasta ahí es bastante milagroso. Pero entonces en mi caso era más un tema de comodidad, pero en la mayoría de los casos es un problema de inversión, es un problema de dinero. O sea, es gente que dice, yo es que no estoy muy seguro si esto va a dar dinero, entonces claro, meter 100 o 200 euros todos los años en hosting, en dominio y tal, hombre, vale que no es mucho dinero, pero prefiero no tirarlo. O sea, si... Entonces ya te estás limitando desde el primer minuto. Ya te estás limitando. Todo el mundo tiene claro que a lo mejor para montar una pescadería tienes un local, tienes que invertir y demás. Y todo el mundo tiene claro que eso cuesta X. Pero no todo el mundo tiene claro que tener una web, que al final es un negocio en el que tú pretendes vender, hay que invertir para yo creo que eso es verdad, y eso es un ejemplo que le pongo a mucha gente que me dice realmente por qué merece la pena y tal, y me hace la misma pregunta. Entonces yo siempre pongo ese ejemplo, es decir, bueno, tú imagínate que dices que vas a montar una peluquería, pero no sé, que les vas a secar el pelo así con un papel porque para no gastar en tal, y que lo vas a hacer en la calle. O sea, nadie. Entonces yo creo que el problema es que muchas personas quieren un negocio, pero no quieren un negocio. Ese es el problema. O sea, el problema es que la gente no se quiere mojar.
La gente dice, yo monto una web de moda y si veo que de repente un día pongo un AdSense y gano 20 euros, pues bienvenido sea. Pero de ahí a un negocio, no. Entonces, el problema es que también se malinterpreta de que todo el que cree un blog quiere crear un negocio. Y esto también somos un poco culpables nosotros los que nos dedicamos a esto, porque parece que todo el que crea un blog lo que quiere es montar un negocio y no siempre es así. No, es cierto. Es cierto, es cierto. Yo siempre lo digo. Por eso digo, cuando te montas tu negocio online, en serio. Es decir, tú quieres tener un negocio online. Si no, hay bloggers por ahí que escriben en Blogspot o en donde sea. No hace falta tener un WordPress, está claro. Yo creo que es que aunque no quieras montar un negocio, aunque lo único que quieras es que la gente te lea o que tienes algo que merece la pena compartir, yo creo que cualquiera que tenga un mínimo de orgullo en lo que hace, aunque no quieras ganar dinero, aunque no quieras montar un negocio, las funcionalidades que tiene WordPress en comparación con Blogger o WordPress.com es que es impresionante, o sea, a nivel de estética, a nivel de la facilidad que le vas a dar a tus lectores. Sí, no cabe duda. Es el gestor de contenido más utilizado en todo Internet y evidentemente es por algo. Es por facilidad, pero aparte por toda la flexibilidad que tiene. Vamos. Total. Entonces, bueno, pues yo creo que ya llegó ese punto de que probablemente lo más difícil fue tomar la decisión de hacerlo por miedos objetivos de todo lo que podía pasar, porque es tela, ahora te cuento. Pero y hasta que ya llegó un punto que dije, mira, tío, ya me da todo igual. Cuéntame los miedos. No, hombre, los miedos son pues, que es una plataforma que es muy nueva para ti. Es una plataforma porque sí, yo había trasteado con WordPress, pero para mí era siempre un coñazo, la verdad. Para mí era, porque yo todos los blogs me los gestionaba desde Blogger, entonces yo me metía en Google con mi Gmail y tenía que tocar algo en cualquiera de mis blogs, pum, iba a Blogger, elegía el blog y lo cambiaba. Sí. Si yo tenía 5 blogs en WordPress, pues ya tenía que abrir un fichero que tenía porque ya no me acordaba de las contraseñas. Cada vez que tenía que actualizar uno de los de WordPress ya decía, qué rollo, tío, esto lo dejo. Entonces, claro, a mí por un lado, primer miedo, decir, pues a ver si me va a dar tanta pereza usar el WordPress, porque yo, claro, intimida un poco de todo lo que hay que no entiendes. Entonces digo, a ver si me va a dar tanta pereza que ya con tal de no verlo, voy a dejar de actualizar el blog. Entonces eso era el primer miedo. El segundo miedo es el tema del SEO. La pesadilla, es decir, tú tienes una serie de URLs indexadas, un dominio con mucha antigüedad, un dominio con muchos enlaces entrantes que tiene un potencial de SEO que, por cierto, nunca se llegó a realizar sobre Blogger y yo creo que ahora vamos por buen camino para hacerlo, que es otra, pero te da miedo perder lo que tengas, aunque por un lado sepas que puedes multiplicar por 10 el tráfico SEO haciéndolo sobre WordPress, por muchas de las cosas que podemos hablar ahora de URLs, etcétera. Te da miedo perder lo que ya tienes. Esto es como todo, es decir, oye, tú estás ganando 1.000 euros al mes con tu página y estás encantado. Ahora, yo te digo, durante 3 meses de esos 1.000 euros invierte 800 en estas cosas que yo te voy a decir y yo te garantizo que a final de año estás ganando 5.000 al mes. El 90% de la gente no lo hace, prefiere los 1.000. Es como decir, oye, ¿tú qué prefieres? Sí. ¿1 millón de euros dentro de 10 años o 1.000 euros al mes ahora hasta, ¿sabes? A lo mejor es 10 veces superior lo otro, pero la gente prefiere los 1.000 euros hoy que invertir 800 para conseguir 5.000 dentro de un mes o 3 meses. Y con el tráfico es lo mismo, aunque yo sabía por un lado que el potencial que yo tengo de SEO es muy superior al que yo estaba teniendo por el contenido, por la antigüedad, por los links, por todo. Por otro lado, no quería perder lo que ya tenía porque iba a mejorar. Bueno, pues oye... es el miedo a lo desconocido y evidentemente, oye, pues que es decir, hombre, sí, durante X años ese esfuerzo. Hombre, y dices, puedo crecer, claro, pero puedo no, o sea, esto es todo, esto se estudia con teoría de probabilidad, es decir, hombre, pues sí, tengo una probabilidad X de multiplicar por 10 mi tráfico SEO, pero también tengo una probabilidad Y de perderlo todo. Entonces, claro, lo difícil es asignar primero un valor monetario vale, ¿y qué te implica perder todo lo que tienes ahora? ¿Cuál es el valor monetario de eso? Perfecto. ¿Y cuál es el valor monetario de multiplicar por 10? ¿Y cuáles son esas probabilidades reales de multiplicar por 10 y de perderlo todo? Multiplicas la una por la otra y eso es lo que se llama weighted average probability, que es la probabilidad media. Esto es un tema un poco friki y demás, pero así es como se toman las decisiones, realmente. O sea, es la probabilidad. Claro. Y conclusión, esos eran los miedos. ¿Cogiste el riesgo y de momento contento o no? Hombre, de momento contento, pero muchos problemas, porque claro, la teoría, yo me he apuntado a la teoría, entonces yo leía y yo decía, vale, perfecto, mira, la teoría, si esto es muy fácil,
Coges Blogger, exportas desde Blogger un XML con todo tu contenido, perfecto. Oye, Blogger, tú te descargas tu archivo, post, páginas estáticas y comentarios, genial. Coges, instalas tu WordPress. Bueno, luego hay que pensar, porque claro, ¿dónde voy a instalar WordPress? Si yo ya estoy usando mi dominio en Blogger, pero bueno, esto ya me preocupo más adelante. Pequeños detalles, claro, vas viendo ya pequeños detalles por el camino que no encajan con las explicaciones oficiales que te dan. Bueno, entonces tú coges un plugin que se llama Blogger Importer, que no se ha actualizado desde como el 2007, pero bueno, no pasa nada, es lo que hay. Y luego le dices que te importe todo ese contenido a tu WordPress, ¿vale? Perfecto. Ok, tic. Ok, desactivas el dominio personalizado en Blogger. Quiere decir que si yo estaba corriendo sobre Blogger con oscarfeito.com, lo quito, revierto a oscarfeito.blogspot.com, redirecciono ese dominio que tenía apuntando a los DNS de Google. Supongo que tu audiencia será tirando a más bien técnica. Sí, yo creo que sí. Entonces, los reapuntas de los DNS que están apuntando a Blogger, los apuntas al hosting donde vas a tener WordPress, modificas los DNS y magia, borras. Ya está todo solucionado. Esto es muy fácil, ¿no? Fue muy fácil. Sí. Esto no fue así. Entonces, yo tengo una lista de como 10 o 12 cosas que realmente luego no fueron así, ¿no? Para la gente que se esté planteando, primero, un mensaje de esperanza y de que, uno, merece la pena. Merece absolutamente la pena por todo lo que hemos hablado antes, por la estética, por la imagen. Y fíjate que yo en esta fase inicial no me preocupaba mucho la imagen. Para mí lo importante era trasladar todo el contenido a la plataforma sin perder nada por el camino, ni contenido, ni comentarios, ni SEO, ni nada. Luego optimizar esa estructura al máximo, rendimiento, URL, y ya más adelante hacer un diseño ya más chulo. Y aún así, la gente está encantada con el nuevo diseño, que para mí es algo temporal. Bueno. Con lo cual, en ese sentido... ¿Cuántos artículos tenías en Blogger, más o menos? Unos 130, más o menos. Vale. Aproximadamente 130, que no es mucho. O sea, a ver... Está bien. He tenido otros sites de tener 900 traspasadas. Ahora, entonces, problema primero. Resulta que una cosa que no sabe todo el mundo es que Blogger recorta las URLs si son demasiado largas. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú tienes un título de un post y a ti te gusta hacer títulos muy creativos de estos, de la zorra que le gustaba cazar gallinas por la noche, pues eso es muy largo. Entonces, la URL que crea Blogger a lo mejor es la-zorra-gallinas .html. No es todo el título, con lo cual cuando importas ese contenido en WordPress y le ajustas el permalink para que sea fecha / título, que ese es otro problema, por cierto, pero ahora lo veremos. ¿Qué pasa? Que muchas veces no va a coincidir. Si el título es demasiado largo, la URL que tenías previamente no va a coincidir cuando la importes, con lo cual esa URL ya no va a funcionar, con lo cual todo link que tú hayas hecho a esa URL que Blogger había recortado porque tu título era muy largo ya no va a funcionar. Pueden ser 3, pueden ser 300, dependiendo de cómo suelan ser tus títulos de largos, con lo cual eso es una cosa que tienes que tener en cuenta. Solución. O sea, ahí falla el plugin de importación, ahí es donde falla, ¿no? El plugin de importación no necesariamente porque, a ver, el plugin de importación, claro, te importa el contenido, te importa la URL, lo que falla es que, claro, el problema es que ya cuando lo ha importado, claro, el plugin de importación trabaja sobre el XML que ha exportado Blogger. Sí, y cuando Blogger lo exporta, Blogger ya le ha asignado una URL corta. El plugin funciona bien. Ya. Lo que pasa es que el plugin no es suficientemente inteligente como para identificar que esa URL ha sido recortada. Con lo cual, claro, muchas veces el problema no es el software, son todas las casuísticas que pueden ocurrir alrededor que debemos saber. Entonces, por fortuna, hay un plugin que las mantiene igual. Entonces, lo que tú haces es, después de importarlo, después de ponerle los permalinks a las URLs, de decirle quiero que introduzca la fecha, porque es una cosa que WordPress por defecto no lo hace, entonces tú le tienes que meter para que mantenga la misma estructura de URLs que tiene Blogger, es decir, tienes tu dominio, /mes, /año, o creo que es /año, /mes, y luego el título del post, le pasas este otro plugin y lo que hace es que recorta las URLs, reescribe esas URLs que son demasiado largas para que coincidan con las de Blogger. Con lo cual ahora, si todo ha ido más o menos bien, el tema de las URLs lo tiene resuelto. Bueno. Siguiente problema. Bueno, resulta que Blogger incluye la fecha en las URLs, como hemos hablado. Es decir, claro, al final una de las razones de pasar de Blogger a WordPress es mejorar tu SEO. Y una de las cosas que está demostrada para mejorar tu SEO es cuanta menos chatarra incluyas en la URL, mejor.
Sí. Si tú tienes un post que trata sobre canicas rojas, pues es mejor que sea tu dominio.com/canicas_rojas. Eso ya está. Ahora, claro, las URLs que hemos traspasado tienen la fecha y tienen el mes, entonces tiene un poco absurdo hacer todo este follón para quedarnos usando URLs que no son óptimas, o sea, pasarnos a WordPress para aprovechar una serie de mejoras y no aprovecharlas. ¿Cuál que tienes que hacer? Pues o bien trabajar con alguien como Iñaki, que os hacen todo esto, o hacer a mano 100 y pico redirecciones 301. Es decir, esa URL que yo tenía, que es oscarfeito.com/2014/09/título, pues que vaya simplemente al título, ¿vale? Entonces, eso implica también, lógicamente, pues a partir de ahora, volver a cambiar la estructura de los permalinks, de forma que no se incluya la fecha en las URLs, después de haber hecho los pasos previos que hemos comentado antes. Quitar las fechas es sencillo, lo que pasa que, claro, tus URLs ya estarían indexadas en Google, con lo cual, al pinchar, no iban a tener respuesta y iban a dar un error 404. No solo en Google, sino, por ejemplo, si tienes una secuencia de autorespond, como es mi caso, yo tengo una secuencia de los usuarios que se suscriben en mi blog, yo tengo automatizados a lo mejor 30 o 40 mensajes, pues con contenidos destacados, o bien del podcast o bien del blog. Claro, con este proceso concreto hemos hecho un vídeo, un how-to, porque creo que es un problema recurrente que puede tener bastante gente, entonces hemos sacado un vídeo que lo pueden ver en Vitaminas WordPress, que explica exactamente cómo cambiar las URLs y cómo hacer esas redirecciones de tal forma que se utilice una expresión regular, no tengas que ir una a una, sino que hacerlo tal. O sea, lo dejaré por ahí en el link para que lo vean. Perfecto, porque eso es un problema importante, porque mucha gente, aunque haga la migración, aunque estés operando sobre WordPress, y ya te digo que con estos dos plugins te va a funcionar lo que hemos dicho anteriormente, que las URLs te funcionan. El problema es que si realmente quieres usar WordPress a su máximo potencial, tienes que tener en cuenta esto, ¿no? Sí. Otro pequeño problema que nadie te explica. Cuando haces la importación de WordPress, WordPress por defecto, o sea, cuando coges el archivo de Blogger de tu blog y lo subes a WordPress, las imágenes, por defecto, no las guarda en las carpetas, en la biblioteca de WordPress. Lo que hace es que te apunta a esa imagen que tú un día subiste a Blogger y está subida en una dirección .blogspot. No sé qué. Claro. El día que cierres el Blogspot o el día que te cambie. No, porque afortunadamente no es tu Blogspot. Es un dominio de Blogspot, la JKN, pero claro, el día que Google diga se acabó hostear millones de imágenes gratuitas para todo el mundo, se te caen todas las imágenes de tu blog. Aparte, hay otro pequeño problema, que si encima las fotos las subías con espacios en lugar de con guiones, pues te va a sustituir los espacios por un porcentaje. O sea, esto ya es panota, pero aparte de eso hay otro problema con las imágenes. Pero bueno, el primer paso. ¿Y para eso hay plugin también o no? Sí, hay plugins para todo. Y una cosa que me he dado cuenta es que hay plugins para todo. O sea, entonces hay un plugin que lo que te hace es que te dice, oye, perfecto, pues toda imagen externa que se apunte desde el contenido de tu blog, lo que vamos a hacer es guardar una copia en local. Entonces eso va y lo hace directamente. Coge las imágenes con todas las imágenes a las que estés enlazando fuera, te las va a guardar en tu biblioteca y te va a modificar los links correspondientes para que tire contra tu WordPress, porque una vez más estamos haciendo esto para no depender de terceros. Entonces, si tú tienes 150 posts que un buen día pueden dejar de funcionar todas las imágenes, pues menudo apaño que hemos hecho. Otro pequeño problema. Resulta, y esto tú lo conoces bien este problema, que Blogger incluía el .html en todas las URLs al final. ¿Qué pasa? Que cuando tú empiezas a crear posts y empiezas a hacer los redirects para quitar ese redirect que hemos hablado, de que tú lo que quieres es quitar la fecha y quieres poner solo el título, claro, el problema es que el post anterior tenía el .html también, que no es lo mismo, no funciona en todos los casos. Esto ya es una explicación un poco más técnica que conocerás. Sí, pero al final es una redirección, hay que hacer, por eso hablaba de expresión regular y demás, bueno, que echen un vistazo al vídeo, porque sí que es un poco más técnico. Pero sí. Entra dentro de eso, o sea, efectivamente al final tienes el tema que si te quedas con la estructura de URLs de Blogger con la fecha y el tal .html, te sigue funcionando. Pero si quieres quitar la fecha de las URLs, no. Más temas, bueno, tenemos que Blogger no son solo posts, son páginas estáticas, con lo cual, si tú tienes
10 páginas estáticas con el About Me, tu contacto, política de privacidad, política de cookies, todo eso normalmente son páginas estáticas que se crean en Blogger. Una página de recursos, como tenía yo, otra página del podcast. Bueno, pues por alguna extraña razón, yo no entiendo quién hizo Blogger, por qué estaba empeñado en meter parámetros innecesarios en las URLs. Es que no lo puedo entender. Sobre todo en las páginas estáticas. Entonces, ¿qué hacía? tudominio.com/p/política de privacidad. Eso te rompe todo. Te rompe todo. Entonces, cuando tú cambias otra vez, le haces esas redirecciones que hemos hablado, ojo, tú vas a tener una serie de páginas estáticas donde vas a tener en cuenta que hay una /p que va a dejar de funcionar si tú cambias todas las URLs para quitar todos esos parámetros, con lo cual tienes que prestar especial atención. Normalmente no son más de 8 o 10 páginas estáticas, con lo cual aquí puedes hacer unas redirecciones 301 sí, uno a uno y ya está, una a una, porque normalmente no van a ser muchas, ¿no? Sí. Pero bueno. Otro pequeño detalle, cuando quitas el dominio personalizado de Blogger, no olvidemos que tú lo que has hecho es que tú sigues teniendo tu blog en Blogger. Lo único es que ahora ha cambiado el dominio que tú tenías asignado, porque yo asumo que estamos hablando de gente que tiene, por lo menos, ha comprado el dominio. Está usando Blogger y está usando el dominio. Pero en el momento en el que tú lo quitas, esa redirección que hemos hablado de dejar de apuntar a las DNS de Google, todo ese blog sigue existiendo. Todo ese contenido sigue existiendo. Esos 100 y pico posts siguen existiendo. Pero ¿cuál es el problema? Que le has quitado la URL personalizada, con lo cual Google dice, anda, 100 posts nuevos. Duplicados, exacto. Entonces los vuelve a indexar todos otra vez. Con lo cual, claro. ¿Qué hiciste? Ahí hay una forma en Blogger para hacer una redirección desde Blogger, ¿verdad? Hay un plugin, ¿cómo no? ¿Cómo no? Hay un plugin que dentro de esa redirección te da un código para que tú lo pegues en tu Blogger, y lo que va a hacer es definir que todo eso, la URL canónica, es la que has pasado sí. a tu WordPress. Por lo tanto, va a hacer un redirect de todo eso. Entonces, si tú entras en cualquier post con la dirección antigua, te va a redireccionar, te va a hacer un replace del ofeito.blogspot.com al dominio canónico. Entonces, va a dejar de indexar todo eso, pero no lo puedes borrar. No conviene borrarlo, porque entonces lo puedes desindexar todo, dependiendo del tiempo que tarde en indexar lo otro. Si ya tienes las URLs indexadas, no tiene sentido borrar el blog. Mucha gente elimina el blog de Blogger después de hacer la importación, pero es un error, porque entonces Google te detecta que todas las URLs fallan, no hay redirect y ahí sí que desapareces. Sí. Entonces puedo decir que a pesar de todo este rollo que te estoy contando, no hemos perdido SEO, de hecho hemos ganado. Esa era mi siguiente pregunta, claro. ¿Qué tal ha ido después de todo? Porque normalmente cuando se hacen estas cosas se cae y luego a lo mejor recuperas. No, ha subido desde el primero, no ha habido caída. Ha habido, pues a lo mejor ha caído un poco como un fin de semana normal o como un día que haya menos tráfico, pero ni siquiera ha coincidido con las fechas, con lo cual, nada, y de hecho sí que estamos viendo bastantes mejoras, ¿no? Luego hay más detalles, como que Blogger duplica todas las URLs para la versión de navegación móvil. Duplica todas las URLs, le añade un parámetro m=1 y las indexa por duplicado. Eso también de repente da muchos errores 404. Claro. El feed RSS te va a dejar de funcionar. O sea, son muchas cosas que yo creo que esto de verdad merece la pena ponerse en manos de gente que sepa lo que está haciendo, porque aunque a ti te digan que son 4 pasos, que son los 4 que he explicado al principio, realmente es mucho más que eso. O sea, vale, puedes hacer como he hecho yo en el pasado, pues te apañas, te rompes la cabeza durante 3 días, más o menos haces una importación y acabas con tu contenido en WordPress, pero muchas cosas te van a fallar. Sí. Te van a fallar. Ya veo que te peleaste mucho, que nosotros realmente empezamos a trabajar cuando ya lo tenías todo en WordPress, pero había ciertas cosas que había que retocar. Son cosas que al final te metes en cosas que te sobrepasan. Te sobrepasan porque no eres consciente de todas las repercusiones que tienen. Entonces esto realmente, tú puedes trabajar con un gran desarrollador que sabe mucho de PHP y de customizar WordPress, pero no, a lo mejor su fuerte no es el tema de dominios, hosting, DNS, tal, que también es muy importante para, por ejemplo, un htaccess. O sea, tú puedes saber mucho de PHP y de personalizar plantillas de WordPress, que está fenomenal, pero probablemente aquí lo más importante de todo este proceso son los rewrites de las URLs, no es personalizar WordPress. Entonces, ¿qué pasa? Pues que claro, todos estos problemas te los vas descubriendo, y yo creo que por eso es tan importante esta charla que estamos teniendo, que puede convertirse en un referente para toda esta gente que quiere hacer una migración, y sobre todo si luego lo acompañas con todos estos recursos, los plugins, los tal y esos vídeos que comentas,
Pero yo recomiendo, sinceramente, si estás haciendo esto porque es un negocio y porque de verdad quieres que crezca, dejarlo a gente que sepa realmente, que conozca, que haya hecho este proceso más de una vez y que sepa lo que puede pasar. Porque al final estos son muchos días que se pierden, de muchos dolores de cabeza, de no dormir. Yo cada día era... Es lo que hablábamos antes de delegar, que al final, vamos, estoy convencido de que has echado muchas horas a esto y muchas noches sin dormir. Sobre todo la preparación, porque, claro, vale, al final en una semana más o menos, bueno, en una semana lo hicimos un viernes, en 3 o 4 días más o menos estaba todo. Luego han sido muchos más días y todavía hay cosas que tenemos ahí de comentarios y cosas que no acaban todavía están en proceso pero lo gordo, dices, bueno, pues fueron 3 o 4 días muy duros, pero se hizo ya, pero el año que estás comiéndote la cabeza con todas las cosas, y no me sirvió de nada, porque al final muchos de estos problemas que he contado ahora son cosas que me di cuenta sobre la marcha. Yo no anticipaba estos problemas del punto HTML, por ejemplo. O de está claro que hasta que no te pones a hacerlo, y a mí me pasa muchas veces, cuando tú crees que tienes que hacer algo, es que lo tienes que hacer y es mejor hacerlo cuanto antes, pasar a la acción y hacerlo, es que no hay más, es que... Aparte que es una decisión que, hombre, uno puede tener ideas de, hombre, creo un canal de YouTube o no, monto una estrategia en Pinterest o no, pues, hombre, ahí son cosas que son dudables y al final son estrategias que, bueno, que no hay una respuesta correcta. Pero es que esto no hay más, tu tía. O sea, si tú estás en Blogger o en WordPress y no te digo nada de Wix o cosas de estas, tienes que, de verdad yo creo que tienes que dar ese salto y cuanto antes mejor y va a haber problemas y va a haber imprevistos y te van a desaparecer cosas y muchas ni te vas a enterar. Y ahora me he dado cuenta de otra cosa, que yo había páginas que a veces insertaba código de GitHub para mostrar cosas y han desaparecido, pero eso es un tema de la plantilla de WordPress que por alguna razón no interpreta el código incrustado, o sea, que aún meses después te vas dando cuenta de pequeños detalles que van a seguir saliendo y que no habías anticipado. Entonces, por mucho que tú quieras planificarlo y hacerte un checklist, está bien, pero da igual, o sea, que tengas 2 meses más de preparación no vas a anticipar los problemas que te van a surgir hasta que no lo hagas. Sí, yo creo que hasta que no saltas la valla y lo ves desde el otro lado, no ves los beneficios que puedes tener. Y evidentemente los problemas son muchos y... No, hombre, yo ahora los beneficios, yo ahora lo veo, o sea, por ejemplo, posts que yo antes sabía que tenía que reescribir, porque claro, a lo largo de los años, pues yo he aprendido cosas sobre SEO que no sabía cuando escribí ciertos posts. Entonces, claro, teniendo en cuenta la autoridad de dominio que puedo tener, los enlaces entrantes que puedo tener y los posts que puedo tener de 3.000 palabras y tal, yo sé que optimizando esos posts, yo sé que podemos multiplicar el tráfico por 10. Totalmente. Yo que he analizado un poco el SEO de tu página web, hay una discrepancia entre la autoridad que tienes con todos los enlaces que tienes y el tráfico que estás recibiendo ahora mismo. No, o sea, no solo los enlaces. El tráfico debería ser mucho más alto. Porque al fin, ¿sabes lo que pasa? Que es una cosa que yo tampoco nunca lo veía como una necesidad porque yo me muevo mucho en el podcast y me muevo mucho con el emailing. Pero claro, al final todo está relacionado porque yo digo, joder, si yo multiplico el tráfico de mi página por 4, por 5, eso va a aumentar proporcionalmente todos los suscriptores que a su vez van a conocer el podcast. O sea, correcto. Que aunque tú digas, no, es que el blog para mí no es tan importante, o sea, yo es que tengo otras fórmulas, ya, pero el tema ya no es lo que te aporta hoy, es lo que te está dejando de aportar, es el coste de oportunidad. Desde 2 puntos de vista, desde el punto de vista del usuario y desde el punto de vista de Google, hay que hablar de entidades, o sea, ya no es una web y ya está, o ya no es un podcast, no, es que está todo relacionado y cuanto más fuerte sea esa entidad que tú tienes, más fuerte va a ser tu marca y más repercusión va a tener. Claro, y sobre todo cuando hablas de gente que yo me he esforzado mucho en la creación de contenidos, o sea, son contenidos que yo creo que ya no es que tengas muchos enlaces porque te has hecho 4 amiguetes y te han enlazado, no, es que, o sea, que sí, que ayuda mucho, que es el SEO, el off-page es importante, los links son importantes, pero o sea, la base de todo es el contenido. Entonces, claro, tú ves post con, no sé, el post de la instalación de un blog y de tal. Oye, tiene 50 o 60 comentarios. Un post de SEO que hice, bueno, tiene 70 o 80 comentarios. O sea, que quiere decir que tienes un contenido que merece la pena. Lo que pasa es que yo nunca me había molestado en reescribir esos posts sabiendo lo que sé hoy de SEO, porque era como decir, si es que al estar sobre Blogger tampoco voy a poder hacer muchas cosas. No le puedo poner una tabla de contenidos,
no le puedo poner Yoast para optimizar, para ver la densidad, ¿para qué me voy a molestar en hacer un análisis de palabras clave con SEMrush o lo que sea? Si luego tengo que ir contando una por una porque no puedo usar Yoast, entonces ya no tengo herramientas que me ayuden, entonces ¿qué? Pues dice, pues no, pues ya no lo hago, paso y ya está. Sí, no está claro. Oye, ¿un plugin favorito, tu plugin favorito de WordPress? Pues mira, afortunadamente yo todo esto lo he delegado en ti. O sea que mi plugin favorito de WordPress es el que no tengo que usar. Pero me gusta mucho Yoast. Sí. La verdad, por lo que he visto, a efectos de SEO me parece muy interesante y te ahorra un mogollón de trabajo y te ayuda en muchas de esas cosas. Sí. Ahora con Pretty Links estoy encantado. O sea, yo tenía que hacer todo en base a URLs cortas de Google, de gu.gl, del acortador. O Bitly. Ya. Pero claro, eso sabes que te lo marca, cosa que yo no sabía, pero te lo marca como spam. Cada vez que tú incluyes un Bitly o una URL de gu.gl, gu.gl no tanto, pero Bitly, yo con Aweber cuando hago un borrador de un mail me da un spam score. Sí. Entonces, yo normalmente estoy en un spam score en torno, pues los últimos mensajes 0, pero a veces estás 0.3, 0.1, 0.7. Por encima de 1 y pico ya te empieza a poner en naranja. Con una URL Bitly he pasado a 7. 7. O sea, no 0,7 ni 1,7. 7. Wow. Entonces, solo por incluir una URL de Bitly. Entonces, ¿qué pasa? Que no podía incluir URLs de Bitly. Entonces, en los mails, si quiero hacer algo, pues o no lo traqueo o pongo gu.gl. El problema es de gu.gl es que algunos navegadores lo interpretan como malicioso, con lo cual tienes otro problema. Pretty Links me ha cambiado la vida. Yo ahora en el podcast, yo hablo ahora de, oye, oscarfeito.com/curso, oscarfeito.com/votar podcast. O sea, yo estoy encantado con el Pretty Links. No, además te lo traquea todo igual que el resto y la verdad es que está muy bien, sí. Está fenomenal. Oye, pues vamos a ir acabando ya, que no quiero quitarte más tiempo, llevamos casi una hora aquí. Mira, la última pregunta que voy a hacer a cada uno de los entrevistados es, porque nosotros queremos seguir entrevistando a la gente y según tú, estamos intentando, pues eso, generar una cadena para conseguir más entrevistados, ¿no? Según tú, ¿a quién deberíamos entrevistar? Piensa en alguien que sea, que esté relacionado con el marketing online y que sepas que utiliza WordPress, porque si no, no tendría sentido, ¿vale? No sé quién se te podría ocurrir. Nosotros lo vamos a intentar. No sabemos si lo vamos a conseguir, pero lo vamos a intentar, ¿vale? Es que la verdad es que hay muchos, no sé con quién quedarme porque toda la gente que hemos tenido, que yo he conocido personalmente, o sea, sé que además es muy fan de WordPress, Rubén Alonso, de Mi Posicionamiento Web, es un crack. Un saludo desde aquí a Rubén. Y sé que es un vicioso de WordPress. Yo he tenido la oportunidad de publicar contenido como invitado y me dijo, yo te lo monto tal, con tu gravatar y no sé qué, y te pongo una tabla de contenidos, y yo le dije, ¿qué me estás contando? Vale. No, yo no sé nada de esto, yo te lo mando y tú ponlo como tú quieras. Tiraremos los trastos a Rubén, que también le conozco de algún comentario que hemos dejado en su blog, así que espero que quiera pasar por aquí. Pues oye, de verdad que muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido todo un placer y la verdad es que nos has dado un montón de información de la migración de Blogger a WordPress que ni siquiera yo conocía, porque no es habitual hacerlo, sí hemos hecho alguna, pero todos estos problemas, la verdad es que sacaremos en la descripción del vídeo un listado de lo que hemos comentado, porque yo creo que sí que es de valor, ¿vale? No es una cosa que se haga muy habitualmente, pero para la gente que se quiere pasar, digamos que a lo mejor puede ser el empujón definitivo. Yo estoy convencido que si alguien les ofrece, o sea, alguien que ya ha tomado la decisión de que quiere construir un negocio, de que ve que Blogger se le queda corto, como lo vi yo, y de que realmente quiere hacer, pero no se siente con la confianza y quiere olvidarse de todo esto, sin lugar a dudas, yo creo que sería un servicio específico increíble. Muy bien, oye, pues gracias por ser nuestro primer vitaminero entrevistado. Encantado, un placer. Y seguimos en contacto, ¿vale? Un placer. Adiós. Hasta luego, gracias.